Hoy en Diálogos hablaremos del cáncer de próstata, un cáncer que puede ser detectado con oportunidad. Si eres varón mayor de 40 años, visita al urólogo. Esto puede salvarte la vida. Además, platicaremos de los tratamientos que existen y cómo este cáncer impacta en la vida sexual de los hombres y sus parejas. Compártenos tus historias y haznos llegar tus dudas. Bueno, pues este es el programa de la película de terror para los caballeros que ven Canal 11, ¿no? Decía yo hace una hora que por favor se pongan a ver, cámbienle de canal, pónganse a ver alguna de las estupideces de la televisión cobarde y comercial, o prendan La Rosa de Guadalupe, o pongan lo que quieran. Pero no vayan a ver esto, por favor, si no tienen un poco de valor, porque hay unos anillos musculares alrededor de los pliegues del ano que se llaman esfínteres, que al ver programas como este se hacen así, se contraen como a las gallinitas. ¿No han visto cómo se les hace? Bueno, ya no hay gallinas, creo que más que... ¿Y por qué? Porque, obvio, todos los señores hace mucho, pero muchos años, hemos empezado a tener un gran temor de tener un cáncer de próstata. Y sin embargo no hacemos nada, y lo digo yo, que mi papá murió de cáncer de próstata y operamos a los 74 años a mi abuelo de un crecimiento prostático benigno, en su caso. Y por cierto, yo estaba en cuarto año de medicina cuando operamos a mi abuelo y entré a la operación, y al terminar, mi abuelo, que había sido casado 3 veces y fue muy, pero muy mujeriego, anduvo con 2 monjas en los Balcanes cuando la guerra, y tenían las cartas y presumía siempre de sus mujeres. Se despertó de la anestesia y lo primero que me dijo es: mijito, porque él era italiano, hablaba muy raro, mijito, ¿no quedará impotente? Fue su primera pregunta, ¿verdad? Imagínense, para un chamaco como era yo, esa frase, lo que ha significado en mi vida, cuando veo la posibilidad, obviamente, de padecerlo, ¿verdad? Afortunadamente he tenido muy buenos médicos, pero no puedo evitar la migración testicular de la parte baja de la pelvis hacia el cuello. Es un subir y bajar terrible, que no sé cómo se llama ese síndrome, ya nos los van a explicar, pero la realidad es que es un pavor espantoso. Y entonces, bueno, yo llevo años de checarme la próstata, yo ya soy un macho probado, me han metido de todo, me han hecho mis ultrasonidos con transrectales y me han hecho de todo, ¿verdad? Así es que yo puedo decirles también a aquellos que lo que tienen miedo es a perder su virginidad, que miren, ya después de los 50 o 60 años ya no importa que le digan a uno lo que sea. Y bueno, pues esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y aquí los señores esbozaron una sonrisa, estaban muy serios, no sé qué les recordé, y las señoras pues se van a empezar a preocupar porque el galán que ronca a su lado pues va a tener pretextos para no hacer nada el día de hoy. Vamos a ver este testimonio. Esto es cosa de hombres. Soy Guillermo Ochoa, soy periodista, tengo 71 años de edad y padecí cáncer de próstata. ¿Sabías que el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres y que cada año mata a 5,000 mexicanos, es decir, a 14 cada día? Yo no lo sabía, hasta que un doctor descubrió casi por casualidad células malignas en mi próstata. Cuando me dijo que tenía cáncer, fue un golpe que aturde. Pensé en mi vida, en mis nietos, en mis hijos, en mis proyectos. Por fortuna, un urólogo me dijo poco después que el cáncer no había avanzado en exceso y que había buenas probabilidades de curación. Aprendí que el cáncer no es sinónimo de muerte, que la medicina ha avanzado mucho, que hay muchos caminos para atender al cáncer de próstata. Por desgracia, no creo que haya muchos mexicanos en mi caso. 7 de cada 10 llegan al consultorio con un tumor avanzado. Y es que el cáncer de próstata no avisa, no da síntomas. Si tienes 45 años o más y hay en tu familia un antecedente con esta enfermedad, checa tu próstata, ve al médico.
Cada 6 meses practícate el antígeno prostático, una sencilla prueba de sangre, que aunada a un tacto rectal, si es necesario, puede ser la diferencia entre que realices tus proyectos o no los realices. Aún en los casos más avanzados hay posibilidades de tratamiento. Infórmate, consulta a tu médico, checa tu próstata. Esto es cosa de hombres. Bueno, y para comentar este tema están con nosotros amigos, médicos, especialistas que pueden responder a todas las preguntas que yo espero que nos hagan las señoras. Los señores no nos van a preguntar casi nada, ¿eh? Nos van a preguntar algunas cosas sobre la erección o sobre lo que pasa en la sexualidad, que hay un extraordinario sexólogo con nosotros, les va a responder. Pero lo que quieran saber, sobre todo de lo que es la próstata, el cáncer de próstata, etcétera, está con nosotros el doctor Arturo Manzanilla García, médico urólogo y presidente de la Sociedad Mexicana de Urología. Está el doctor Jorge Martínez Cedillo, oncólogo médico y presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología. Está el doctor Eusebio Rubio, médico y terapeuta sexual. Y yo creo que a él sí le van a preguntar cosas, porque lo que les interesa más es el servicio que pueda dar la próstata a los problemas que puedan dar. Y Nora, buenos días, nos tienes un invitado. Doctor. Un invitado de lujo también, por supuesto, el doctor Guillermo Manifacio Rodríguez, que es urólogo y que tiene unos comentarios sobre este testimonio que vimos del señor Guillermo Ochoa. Cuando él menciona, me decía usted, doctor, de cuando es necesario la prueba del tacto rectal, pero me decía que no es lo primero, que es una ecografía, me dijo usted, pero ¿verdad? yo sí creo que es muy importante que se fijaran en ese dato, porque todos nos fijamos como que cuando es necesario. Exacto, y él también luego también me lo es casi comentó. ad ovo. Y ¿No bueno, lo quiere pero está compartir? Sandra también, pues Claro. no la saludamos nunca. Acá y ahorita estoy, la vamos doctor. a saludar. Buenos días, saludos Pero a a ver, todos. doctor, ¿qué nos quería comentar? Bueno, lo que sucede es que existe el atavismo de que el tacto rectal es mandatorio, de que es a fuerza. El tacto rectal no es a fuerza, es algo que se puede hacer solamente cuando existe una evidencia ultrasonográfica de que hay una parte sospechosa de la próstata que requiere un estudio más a fondo. Entonces el tacto rectal es adecuado, no necesario habitualmente. Una buena historia clínica, un buen estudio de ultrasonido puede darnos muchos datos junto con el antígeno prostático específico libre y total. Pero si no tienen acceso a un ultrasonido, muchos de los televidentes que están en este momento sintonizándonos, la prueba que se tendría que hacer de rutina cada 6 meses, decían, es el antígeno prostático. Pero no hay cierta edad en donde sí se recomiende por rutina el tacto rectal. A mí, déjame comentar, porque a mí estas cosas me llenan de ternura y de risa y de pavor, ¿no? Porque el miedo del tacto rectal es probablemente la razón fundamental de que la gente se muere de cáncer de próstata, porque si eso lo tuviéramos integrado a la cultura, el cáncer sería detectable mucho más fácilmente y cualquier urólogo me va a confirmarlos. El cáncer se siente desde chiquitito, ¿no? Y lo malo del antígeno es que a veces no lo detecta, a veces el antígeno es igual y el cáncer ya está ahí. Pero mi comentario, más que del lado médico, está del lado de la significación. Todo mundo reaccionamos como si efectivamente se fuera a perder la virginidad, porque todo el mundo tiene erotizada la penetración anal. Y yo nada más quisiera recordar que la erotización no depende de eso. A uno le pueden tocar la oreja y se puede derritir de excitación, porque la erotización está en la cabeza, no en la oreja, ni en el ano, ni siquiera en el pene. Pero está tan metido en la cultura que hay varones que sienten verdaderamente una intimidación a su integridad porque vayan a poner a alguien el dedo en el ano. Y eso depende absolutamente de lo que le demos de significación en la cabeza. Y es un peligro de muerte. Si no logramos superar eso, corremos un riesgo elevado de que un cáncer se detecte cuando ya, pues, afortunadamente ahora hay muchísimos tratamientos, pero que cuesta mucho más trabajo que cuando el cáncer está chiquitito y se puede hacer una acción mucho más sencilla. Por eso salimos a preguntarle a los hombres a la calle sobre, hicimos un sondeo sobre el tacto rectal, a ver si se lo harían o no, si ya se lo han hecho. Vamos a ver qué nos contestaron. No me he practicado el tacto rectal.
Pues bueno, ahorita yo tengo 40 años y bueno, tengo pensado próximamente pues, hacerme un estudio, ¿no? Porque entiendo es la edad en la cual tenemos que empezarnos a diagnosticar, ¿no? Para prevenir precisamente el cáncer, ¿no? No, las veces que me lo he hecho ha sido a base de ultrasonido. Me hacen el ultrasonido y supuestamente ahí le detectan a uno como lo tiene uno de inflamado. Acerca de lo del tacto rectal para detectar, no he ido la verdad con un proctólogo. Pues porque supuestamente cuando me hicieron el ultrasonido me dijeron que no estaba dentro de lo normal, lo inflamado de la próstata. Todavía no tengo la edad para hacérmelo, el año que entra ya me toca y sí, yo supongo que me lo voy a hacer. No, no me he hecho el tacto rectal. No me he considerado factor de riesgo. No he tenido síntomas y mi papá me ha hecho algunos estudios, mi papá es doctor y me ha hecho estudios de sangre, entonces no ha pasado nada. Sí, a los 41 años, Luis. Tengo 41 años, hasta ahorita no he visto la necesidad de hacerlo, incluso solo si tuviese sospechas. Por otras razones, no por búsqueda de cáncer, me he hecho el examen de sangre, he pedido el examen de sangre de antígeno prostático. Sí, me han practicado el tacto rectal, claro. No, nunca. No he sentido yo la necesidad de hacerlo, no sé si por mi edad ya me corresponda o algo, pero normalmente yo me hago unos análisis en laboratorio y ahí pido yo la parte esa del prostático y no me ha salido nada. Hay mucho... Perdón, nada más quiero decir que cuando teníamos clase con el doctor Gómez Jauregui en el Hospital General hace más de 50 años, siempre que estaba hablando, estaba con la mano así, ¿verdad? No se les olvide, y nos hacía la manita así. Claro que bueno, pues hay otros procedimientos, pero en lo personal, con el debido respeto para otras opiniones, pues a mí siempre me han hecho el tacto rectal y ya aprendí a estar suave, flojito y cooperando, ¿verdad? Pero doctor, yo cuando duda respecto a la edad, mencionar... Respecto a la edad, Oye, en el sondeo... la edad y la otra cosa, Sandra, no he tenido la necesidad. Sí, exactamente. ¿Qué tiene que haber alguna necesidad en cuanto a dolor, algún síntoma para acudir? Entonces, a ver si podemos aclarar yo quiero, vean ustedes qué tiempo llevamos de programa y vean cuántas veces se ha repetido un error que todo mundo está hablando en este momento de tacto rectal. ¿Qué pasa? Una exploración física, el acudir con un urólogo, el acudir con un especialista, no es igual a un tacto rectal, discúlpenme. ¿Sí? Pero nosotros mismos estamos provocando los mitos. Aquí yo siento que algo muy importante es el hecho de que el cáncer de próstata es una realidad a nivel mundial. ¿Qué mejor que comenzar con un personaje público mexicano que nos demuestra realmente cuál es la realidad de este problema en México? Como lo es a nivel de todo el mundo. Es la segunda causa, el cáncer más frecuente a nivel mundial, después del cáncer del pulmón. Entonces, ante esto no podemos hacer. ¿Cuál es el otro problema? Que en sus inicios, como cualquier cáncer, no da ningún síntoma. Pero si nosotros empezamos a satanizar la revisión y la consulta, que es el primer criterio que tiene que agarrar un especialista, que es una historia clínica como se debe de hacer. Yo, cuando recibo a un paciente en el consultorio, lo primero que tengo que hacer es interrogarlo, saber si el paciente tiene antecedentes heredofamiliares, porque también es una realidad que el paciente y el cáncer de próstata tiene tendencia heredofamiliar. Y segundo, después de haberlo interrogado, si el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología, mi primer criterio que voy a hacer pensando en cáncer de próstata es la revisión física. Pero la revisión física incluye el tacto rectal. No es el tacto rectal una violación al enfermo. Estoy en contra de eso yo. Siempre les expongo a mis compañeros, a mis colegas y a los alumnos el hecho de que la revisión con el especialista incluye eso, de la cabeza a los pies.
y que si nosotros no somos capaces en una revisión de un hombre que tenga 40 años o más de tener cuando menos 3 probabilidades diagnósticas, es porque no se tomaron la molestia de revisar al paciente. Porque el paciente puede tener presbicia, hipoacusia, ingurgitación yugular, alguna situación en abdomen, cuestiones en la piel que yo puedo encontrar, pero inclusive, si yo le demuestro al paciente que está dentro de un profesional, lo peso, lo mido, le tomo sus signos vitales y empiezo a revisarlo de la cabeza a los pies, incluyendo el tacto rectal, nunca va a haber protesta del paciente para que yo obtenga mi primer criterio, que es el clínico. Eso no se nos debe olvidar. El segundo criterio para poder hacer diagnóstico de cáncer de próstata es el de laboratorio. Ya sabemos lo que es el antígeno prostático, es una proteína líquida que tiene su papel en el semen, pero que pasa una parte porcentual de esta proteína a la sangre. Lo voy a interrumpir porque nos están informando que vamos a entrar a un corte. Ok. Continuamos enseguida. Perfecto. Regresamos con ustedes aquí a Diálogos. El tema del día de hoy es cáncer de próstata y les quiero comentar e invitarlos a que nos escriban en las redes sociales. Sé que es un tema que cuesta trabajo, por esto que nos decía el doctor Lamoglia al inicio del programa, pero si están aquí todos los especialistas y pueden resolver las dudas, ¿por qué no aprovechar y evitar llegar a los hospitales en etapas de verdad muy avanzadas? Es una realidad, y el doctor Jorge Martínez, si quieren, regresando de ver una cápsula, también nos puede hablar, porque él antes de empezar el programa decía, es que no hay campañas para informarle a los hombres sobre esto, para sensibilizarlos, para que se hagan todos sus estudios, como decía el doctor Manzanilla, de manera integral. Claro que entendemos que es de manera integral. Desafortunadamente seguimos sin dar un paso adelante y nos seguimos ocupando nada más de este tipo de pruebas que, como él dice, vamos formando mitos y mitos que tenemos que romper. Así que, por favor, escríbanos aquí en el Facebook, usted ya sabe a dónde. Y tengo una llamada del señor Víctor Manuel Ramírez, que dice, hace unos años no tengo relaciones sexuales con mi esposa, actualmente siento dolor entre los testículos y el recto. Me hice un estudio y salí elevado en el antígeno prostático. ¿Uno puede desarrollar el cáncer de próstata por no tener relaciones sexuales? Regresando le contestamos, pero primero vamos a ver esta cápsula. El antígeno prostático es una prueba en sangre que sirve para la detección del cáncer de próstata. Es importante porque esta prueba nos ayuda para detectar el cáncer de forma temprana y la recomendación es hacerlo a partir de los 40 años de forma anual. El tacto rectal es una prueba también muy importante para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. De hecho, se deben combinar las dos, el antígeno prostático y el tacto rectal. Hay un 20% de cánceres de próstata que no elevan el antígeno prostático y solamente los vamos a detectar con el tacto rectal. Es importante hacerlo a partir de los 50 años o bien si el antígeno prostático está alterado o hay algún antecedente en la familia de cáncer de próstata. El tabú de no querer hacerse el tacto rectal es muy importante porque con esto perdemos detección de tumores tempranos. Como comento, muchos de los tumores se detectan solamente con el tacto rectal, es un 20%. Entonces, la importancia de combinar el tacto rectal y el antígeno prostático es que llegamos a tener 80-85% de certeza en diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, es muy importante en todos los hombres hacerse también el tacto rectal para que podamos realmente tener la detección oportuna del cáncer de próstata. Aquí estábamos, que queda más claro la diferencia entre un estudio y otro y cómo se complementan ambos. Y que nada más para que no quede pendiente la respuesta de esta persona que nos Víctor llamó, Manuel. Si es o no cierto que se puede generar un cáncer por falta de relaciones sexuales. No hay ninguna diferencia, ¿eh? O sea, no doctor tendría Bonifacio necesariamente que ver. Sí, bueno, realmente el hecho de no tener relaciones sexuales no tiene ninguna conexión con el cáncer de próstata. Y nos quedamos hace ratito con las etapas en el diagnóstico y a mí me gustaría que Humberto nos ayudara con su caso personal. Él tuvo cáncer en este momento ya hace un mes y medio, me decía que en el último estudio salió limpio, ya no aparece, pero se quedó en la parte de que se tiene que hacer, el doctor Manzanilla nos decía, se tenía que hacer análisis
estudio de imagen, y él me platicó este proceso. ¿Cómo fue en tu caso, Humberto? Decías que no tenías ningún síntoma. No, realmente no, y como dicen los doctores, ese es el mayor peligro de esto, que realmente no hay un dolor, no hay algo que indique que está sucediendo algo. Pero la segunda parte tiene que ver con todo lo que dicen los doctores. Todo esto es cierto, pero si el paciente no va, pues nada de esto funciona, por supuesto. Este es el centro de todo, A ¿no? él, su mujer le decía, es que hazte un chequeo general, ¿no? Hablaban de, ¿por qué no te revisas, te haces unos análisis generales para ver cómo está tu estado de salud? En ese análisis de sangre, ese primer análisis, le sale el antígeno prostático un poco elevado. De ahí el doctor que te dice que te tienes que hacer un segundo estudio, ¿que fue cuál? Sí, me sugirió una biopsia. Realmente el nivel no era tan alto, entonces no sabía yo realmente si continuar o no el proceso. El doctor me dijo algo que hizo que cambiara todo esto, porque le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si no me lo hago con este nivel? Me dijo, bueno, pues puede ser que no suceda nada. Y le dije, bueno, pues entonces no es a lo mejor algo tan grave. ¿Y qué pasa con ¿Y si no me lo hago? Entonces me dijo, pues es que los que no se lo hicieron, pues ya no están con nosotros, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces antes de esta biopsia también ya te habían hecho un tacto rectal. No, hasta ese momento no. En la biopsia aparecieron directamente los resultados. Sí, obviamente tardé un día en decidirme, la incertidumbre era terrible, entonces bueno, inmediatamente regresé con el doctor y le dije, sí, pues vamos con la biopsia. Procedió la biopsia, para mi desgracia en ese momento sí se detectó cáncer. Y bueno, ahí es donde empieza ya todo el proceso, todo esto de cuando a uno le dicen tiene cáncer, créame que todo lo que tiene que ver con los tactos y todo esto pasa a segundo término, porque está uno realmente viendo cosas que nunca pensó uno ver, como es la muerte, ¿no? O sea, uno sabe que se va uno a morir, pero no es lo mismo que sepa uno que se va a morir a que le digan ya hay una posibilidad y la puerta de salida puede estar muy próxima. Entonces, eso cambia todo y, por supuesto, cambia el miedo. Yo, en lo particular, era muy temeroso a siquiera una inyección. Yo no era un paciente muy bueno. Y después de eso, pues como alguien decía por ahí, se acostumbra uno a todo y flojito y cooperando. Ya después llega uno a los hospitales y pues sí, ¿qué hay que hacer? A buscar y lo que hay que hacer tratamiento y la mejor opción. Y bueno, realmente mi mensaje es sí para cualquiera. Lo primero que tiene que hacer es ese antígeno prostático que es por sangre. La gran mayoría de los pacientes, de los amigos, de la gente cercana a la que después de yo de tener este problema he tenido contacto, la gran mayoría, todo el mundo piensa primero en el tacto y por eso es que la gente no va. O incluso ni siquiera en ningún estudio, porque si se sienten bien, ¿para qué van a ir al médico? Esto lo hablábamos en algún programa que hablábamos de la salud de los hombres, y sí encontrábamos en la mayoría de los hombres pues como esta resistencia a acudir al médico, sobre todo si se sienten bien. Y aquí podríamos retomar, doctor, con usted, con el que guste ayudarnos con el diagnóstico y sobre la campaña. ¿Por qué no hay tanta información de este proceso que se tiene que seguir para prevenir, si se puede, las enfermedades? Yo quisiera retomar antes de esto dos puntos que son bien importantes, ¿no? Porque como comentaba el señor, cuando a uno le hacen el diagnóstico se somete al tacto rectal sin exigirlo y luego va. Yo creo que hay dos cosas importantes que hay que recargar. Primero, y bien lo decía el doctor Manzanilla, la exploración física común y el chequeo general común incluye el tacto rectal. El tacto rectal no se realiza únicamente para detectar cáncer de próstata. El tacto rectal sirve para otras muchas cosas. Un simple error abdominal es indicativo de hacer un tacto rectal. Un tacto rectal es la diferencia de ser un buen o un mal diagnóstico, no únicamente para cáncer de próstata, sino para otras enfermedades. Número uno, es decir, el tacto rectal no se debe de realizar únicamente pensando en cáncer de próstata. Número dos, quitarse el tabú, quitarse el mito de que cuando se realiza el tacto rectal se pierde la virilidad. Nada que ver con eso. Entonces, probablemente también sea uno de los problemas por los cuales no se puede detectar un cáncer de próstata en forma temprana, pero también implica el que no se puedan diagnosticar algunas otras enfermedades.
Ahora, esto de no realizarse el tacto rectal por miedo, por tabú en los hombres, y que no se pueda diagnosticar el cáncer de próstata en forma temprana, también influyen otras cosas. Uno, ustedes han escuchado desde hace muchos años que en las mujeres existen campañas de detección oportuna de cáncer cervicuterino. En la actualidad, campañas de detección temprana para cáncer de mama, pero nunca se ha escuchado que haya una campaña amplia de difusión para un cáncer de próstata en forma temprana. En la actualidad creo que las autoridades ya se pusieron las pilas y ya está funcionando y ya están haciendo algo al respecto. Pero yo creo que es parte también de la educación universal que tenemos pues, en la gran mayoría de los países y específicamente en México, que no existe una campaña dirigida para detectar cáncer, directamente cáncer de próstata o algún otro tipo de cáncer en los hombres. Entonces ya está empezando y probablemente este sea uno de los aspectos importantes y fundamentales que tengamos que revolucionar en nuestro país para poder realizar un diagnóstico temprano, no nada más de cáncer de próstata, sino de diferentes neoplasias. No existe la cultura para un hacer aspecto muy importante que podríamos retomar es sobre la sintomatología, en donde no siempre se presenta algún dolor y por esto también los hombres, pues si no tienen un dolor, no acuden al médico. Y en cuanto a las campañas, a las mujeres constantemente nos están insistiendo en que nos toquemos, acudimos regularmente al ginecólogo, entonces ahí también hay una gran diferencia entre la asistencia de las mujeres al médico y la de los hombres. Creo que nos quería ayudar aquí, doctor. Sí, afortunadamente para las mujeres existe una tendencia que ya lleva muchos años de llevar a cabo sus exámenes periódicos en forma regular con su ginecólogo. Incluso su ginecólogo es más que su ginecólogo, es a veces su amigo. Y lo visitan cuando menos una vez al año y prácticamente es casi seguro que lo van a visitar no una sola vez, sino 2 veces al año. Esa cultura ojalá y pudiera ser transmitida hacia los varones, hacia los elementos del sexo masculino, que ya rebasan los 40 años, para que así se puedan hacer la detección de cáncer de próstata en forma temprana, no en los casos en que el médico ya los detecta cuando ya está muy avanzado porque no hay sintomatología previa. Un programa de ese tipo daría lugar a una detección oportuna del cáncer de próstata y por lo tanto a salvar muchas vidas y llevar una vida mucho mejor. Creo que sí, es importante lo que nosotros escuchábamos al principio del programa con el señor Guillermo Ochoa, que es una realidad en México. 7 de cada 10 mexicanos que padecen cáncer de próstata se encuentran en una etapa o localmente avanzada o avanzada. Esa es la realidad actual. Y tiene mucho que ver con nuestra sociedad. Si vivimos primero en una sociedad donde el mexicano hombre, el pater family, es el que ingresa económicamente dinero a la familia. Entonces, el mexicano a los 40 años, con los salarios que actualmente tienen, es muy poco probable que sin sentir ningún síntoma acuda a un chequeo. Si el asalariado regular no va a acudir a un chequeo porque él es el ingreso de la familia y esto hace que cuando el paciente comienza a tener síntomas, aún a pesar de tener síntomas, no acude al médico hasta que los síntomas realmente están afectando su trabajo, su jornada laboral y tiene que dejar de trabajar porque está teniendo problemas para asistir a su trabajo. Y cuando dicen que ya llegan en etapas avanzadas, ¿a qué se refieren? A este tipo de problemas. Cuando el paciente realmente ya empieza a acusar síntomas, es porque el cáncer ya está avanzado. En sus etapas iniciales, si el paciente se siente bien, no acude al médico por las razones que acabo de comentar, realmente nosotros los especialistas tenemos muy poca oportunidad de poder hacer diagnóstico temprano. Esa es la realidad de nuestra sociedad en la que vivimos. No, un asalariado no va a tener la capacidad para pedir permiso en el trabajo para que lo dejen acudir al especialista a checarse. Tenemos aquí llamadas la diferencia entre encontrar una enfermedad temprana y no en enfermedad avanzada, como dice, para que le quede claro al público,
puede significar la vida. Es decir, cuando encontramos una enfermedad en etapa temprana, o sea, las probabilidades de supervivencia largas son grandes. Cuando lo encontramos en enfermedad avanzada nos referimos a que hay metástasis en varios sitios del cuerpo, ¿sí? Y que por lo tanto ya no hablamos de una enfermedad que se puede curar y que ese paciente en algunos meses desafortunadamente va a morir. O sea, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Aquí tenemos, para que nuestro público lo vea, esta es la próstata, ¿sí? Esto es un cuarto de vejiga donde tenemos ubicada anatómicamente nuestra próstata en la parte inferior de la vejiga y clásicamente va a ser atravesada por el conducto a través del cual orinamos. Entonces, esto básicamente es lo que va a permitir que durante la exploración física de un paciente al hacer el tacto rectal, prácticamente nosotros tengamos acceso a todo lo que es la zona periférica de la próstata, que es el asiento de 80% de los cánceres prostáticos. Entonces, aquí está la razón por qué no debemos de omitir el tacto rectal dentro de una exploración física para los enfermos. Tenemos preguntas del público. El señor Jorge dice, ¿cuál es la calidad de vida y su esperanza de vida de una persona después de que le retiraron los testículos por cáncer de próstata? Y te preguntan, Eusebio, que si puedes hablar de esta cuestión del machismo. Aquí en el Facebook ya nos están escribiendo caballeros, que qué pasa con esta educación, cómo cambiarlo, que si tú puedes ayudar desde esta parte, pero primero quieren saber, doctor Jorge o doctor Manzanilla, ¿esta cuestión si afecta o no? Primero, la orquiectomía es un procedimiento quirúrgico que lo utilizamos cada vez menos, por fortuna. El doctor Jorge Martínez Cedillo, que es el jefe de oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología, esta castración quirúrgica, como normalmente le llamamos, cada vez la hacemos menos por el impacto mental que puede significar para el paciente el sentirse castrado. Pero ahora lo que se utiliza es precisamente una castración de tipo química, que me gustaría mucho que Jorge nos hiciera favor de explicar con respecto a esto. Sí, nada más vamos, para que no lo vayamos a interrumpir, doctor, porque nos están diciendo que tenemos 20 segundos. Sí, por favor, discúlpenos, pero es el tiempo de la televisión. La próstata es una de las glándulas sexuales del hombre, por lo que la hace parte del aparato reproductor masculino, con los testículos, el escroto, el pene, las vesículas seminales y los conductos que sirven para nutrir y transportar el esperma. La principal función de la próstata es producir líquido prostático durante la eyaculación. Este líquido nutre y protege el esperma durante el acto sexual y constituye el principal componente del semen. Yo tengo cáncer de próstata, tengo 69 años. Corría el año de 2006, 2007 y entre el diagnóstico preciso nos tardamos como 6 meses. Afortunadamente fue detectado, decimos que quizás a tiempo, pero quizás también tarde, porque esta enfermedad es silenciosa y avanza a una velocidad que uno no tiene forma de medirla porque te invade sin decirte, aquí estoy ya. Bueno, los síntomas fueron dolor en un testículo, que lo tuve por algún tiempo, y después ir con frecuencia a hacer micciones. El doctor comenzó a sospechar porque en un principio mandó antibióticos para ver si era alguna infección. Después mandó a hacer el antígeno prostático, debe estar en un nivel de 4, 5 en una persona como de mi edad. El nivel de antígeno estaba normal, pero después de un periodo de 2 o 3 semanas después de los antibióticos, se levantó en forma exponencial, llegó a 41 y me sorprendió muchísimo y le dije al laboratorista, oye, pues yo creo que no es 41, ha de ser 4.1. No, es 41. Entonces dejé un periodo de 2 semanas
para hacer un nuevo análisis y salió 53. O sea que iba en un progreso sin medida, ¿verdad? Entonces ahí el doctor tomó medidas, mandó a hacer tomografía, gamagrama y hacer la biopsia. Y en la biopsia, después de 12 muestras mandadas al patólogo, pues salieron que las 12 muestras estaban pues ya contaminadas. Entonces estaba en un nivel de Gleason 7. Y pues en un Gleason 7 a 10, pues ya estás en un periodo muy avanzado. Sí, sientes los dolores, pues dices, esto puede pasar, esto es pasajero, me lastimé con algo, me apreté con algo, etcétera. Pero la verdad es que continúa. Y uno lo deja pasar y cree que no es lo que va a ser. Y esa es la terrible realidad de un hombre, ¿no? Que siempre tiene miedo de asistir al doctor. Pues ya escuchamos esto que nos decía nuestro testimonio y rápidamente para darle la palabra al doctor Jorge, dice él que tenía 41 en el antígeno prostático y luego 53, y usted me dice, cuando hay más de 20, sí, es frecuente que ya tenga cáncer de próstata. Es frecuente que tenga metástasis de cáncer de próstata. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es imperativo que se haga todos los exámenes necesarios para poder diagnosticar el cáncer de próstata y poder dar el tratamiento adecuado. No se puede hacer un tratamiento si no se tiene un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo en el cuerpo del organismo, en el organismo de la persona afectada. Muy bien, doctor Jorge, quería decir algo y luego Eusebio, porque cómo están preguntando sobre la sexualidad también. Sí, en relación antes del corte, en relación a la persona que preguntaba de la cirugía que se hizo los testículos, hay que entender una cosa que es bien importante. El cáncer de próstata, las células del cáncer de próstata se alimentan de las hormonas masculinas, es decir, de la testosterona o la dihidrotestosterona, que es la hormona sexual masculina más importante, más poderosa. En alguna etapa de la enfermedad o dependiendo de la etapa en la que se encuentre el cáncer de próstata, se requiere de diferentes procedimientos de tratamiento. En alguna de estas etapas se va a requerir que se bloquee la producción de hormonas masculinas, porque son las que están desencadenando el crecimiento de las células neoplásicas. Y para bloquear esta producción de hormonas masculinas en la actualidad tenemos diferentes métodos, que va desde la operación, la orquidectomía, que así se llama, que es el nombre técnico que se le da a la extirpación de los testículos, porque el 90% de las hormonas masculinas se producen en el testículo. Sin embargo, existe un 10, un 15% que se producen en otro lado, unas estructuras que están por arriba del riñón que se llaman glándulas suprarrenales, ahí se produce el resto de las hormonas masculinas. Luego entonces, uno de los tratamientos es bloquear esa producción de hormonas y lo que es, digamos, más antiguo es el quitar los testículos. En la actualidad, esta parte se puede sustituir por lo que decía el doctor Hugo Manzanilla, que existe es la castración química. La otra es la castración quirúrgica. En la actualidad hay medicamentos que realizan esta función de suprimir la producción de las hormonas masculinas en lugar de realizar la cirugía de los testículos. O sea, pero ese es el objetivo fundamental y eso es el por qué se realiza o uno o el otro procedimiento. Hay todavía algunos lugares en donde desafortunadamente se hace la orquidectomía bilateral y otros, en la mayoría, ya no es necesario hacerlas porque se dan este tipo de medicamentos que tienen la misma efectividad. Que precisamente Sergio me dice que él está tomando este tipo de medicamentos y nos puede ayudar a decir cómo le ha afectado o cómo se ha sentido en este tema. Bueno, a mí realmente no me ha afectado absolutamente nada. Fue recomendado por el doctor Manzanilla y me ha funcionado perfectamente. En su tratamiento como paciente de cáncer de próstata. Y además con metástasis en los huesos. Y acá también nos quiere preguntar Tirso sobre esto que estaban hablando de la vida sexual. Él no tiene cáncer, no tuvo cáncer, pero Gracias sí tuvo un problema con la próstata. Sí, y se preguntaba sobre la vida sexual, ¿verdad? Sí, bueno, yo traía muchas preguntas, pero ya algunas ya las han contestado, pero hay una que, ¿cómo cambia la vida sexual del paciente después de la operación?
Esa sería una de mis preguntas. La otra es... ¿De qué operación específicamente? La próstata. Si les extraen la próstata. Mire, en mi caso fue una parte de la próstata que se me realizó, ¿no? Pero sí, siento que quisiera saber más que nada cómo cambia la vida sexual del paciente y también las causas que originan la inflamación de la próstata, porque nosotros lo sabemos como pacientes, pero el público que nos ve pues no lo sabe. Y lo que decían del tacto rectal, gracias a eso fue que yo evité un cáncer de próstata, porque a mí no me importó ese tipo de exploraciones para así prevenir un cáncer, que viendo a la gente que cómo sufre, pues no se vale, ¿no? Eusebio, si nos quiere ayudar con la parte sexual. De sintetizar cosas un poquito complejas médicas, pero en lenguaje más sencillo, para poder luego conectar a la variedad de respuestas que aplican, porque realmente hay una enorme variedad de posibles resultados del cáncer. Aunque nos vayamos muy básico, el problema fundamental del cáncer es que unas celulitas empiezan a desordenarse y a crecer de más, ¿no? Ese es de más que invaden los tejidos. Si se pesca el asunto cuando está empezando, es una cosa relativamente sencilla, porque el urólogo puede quitar la próstata y no mucho más, con cuidado, con técnicas muy específicas que tienen, que ahorita los comentarán seguramente. Y si ese es el caso, si el cáncer estaba chiquito, para decirlo con palabras sencillas, entonces la cantidad de tejido que hay que quitar es relativamente poca. Y el daño o la afectación a la vida sexual también es relativamente poca. Casi siempre hay al inicio, pero las posibilidades de recuperación, casi siempre después de la operación, hay un tiempo en donde la erección se pierde, pero la mayoría de pacientes recuperan si la cirugía fue pequeña. Entre más tarde se hace el diagnóstico, más tejido hay que quitar. Y entonces hay veces que hay que quitar los nervios, ya no se pueden hacer las cosas muy respetuosas, para decirlo en lenguaje muy sencillo, y la afectación en la erección puede ser mayor. Ahora, hay otro factor. Si se logra eliminar todas las células malignas, todas esas células que están desordenadas, y ya no queda ni una, entonces los tratamientos son muy distintos, porque ya no hay que estar bloqueando, ya no hay que quitarle la testosterona a la gente y todo. Pero si quedan celulitas, o ya se fueron a otro lado, que son las metástasis, y ya se pusieron en el hueso, pusieron en algún otro lado, entonces hay que quitarles el alimento, digamos, a estas células, y entonces hay que bloquear la testosterona. El impacto de la vida sexual depende de qué tan agresiva es la cirugía, o qué tantas células hubo que quitar, y si eso quita nervios o quita algunos otros tejidos, pues el impacto es localmente mayor, se pierde la capacidad de erección, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede recuperar con medicinas o a veces con otros tratamientos, y eso está recuperado. Otro impacto es cuando hay que quitar la testosterona, que también depende de qué tan avanzado esté el asunto. Si se quedan las células y hay que quitar la testosterona, ya sea con un bloqueo como el que estaba mencionando el doctor, o con alguna otra estrategia, la falta de testosterona le quita a uno también el deseo a veces, o le quita la facilidad de respuesta sexual, aunque no siempre. Yo he tenido pacientes post cáncer de próstata que están con bloqueo total y que siguen con interés sexual, y lo que quieren es recuperar sus erecciones. Así es que de eso depende. Y bueno, hay otro impacto que es más psicológico, que es el impacto de saberse con una enfermedad mortal, y el impacto que tiene la pareja. Porque también la pareja, pues de ser pareja, pues tiene que pasar a andar cuidándonos, ¿no? Una temporada, y de convertirse más bien casi en enfermera, y eso también tiene un impacto en la calidad de la vida. Pero todas estas cosas, si se ven, si se hablan del asunto, si se habla con el médico, si se acude con algún otro especialista específicamente en sexualidad, ya después de que ha salido de los tratamientos, son bastante recuperables, y eso es lo que habría que comentar. Doctor Rubio, en tu experiencia como médico, ya que estuvimos dedicándole 2 o 3 bloques al miedo al tacto rectal, ¿qué tanto, como en mi caso personal, yo hablo de mi caso, el miedo siempre fue precisamente la frase de mi abuelo, que no quedaré impotente? Sí. Yo creo que esto es algo que moviliza más todos los factores del miedo. Hay algunas personas que evitan el tratamiento y evitan el diagnóstico porque tienen esta
pues juicio de que lo más importante en la vida es no perder su capacidad eréctil, ¿no? Que también aquí había que cuestionar de qué le sirve a uno la capacidad eréctil si se lo lleva la tristeza de todas maneras. Sí, es una cosa que evita y en mi experiencia he tenido muchos pacientes que llegan a preguntarme, ¿usted cómo la ve? Porque el urólogo me dice esto, pero yo no le creo, yo no quiero quedarme sin mi vida sexual. Yo creo que la vida sexual, desde luego que es muy importante, a eso me dedico, es una parte importantísima de la vida, pero es mucho más importante si se armoniza. Si uno la tiene así segmentada como lo único en la vida, ya estuvo que no se armonizó y que habría que pues preguntarse, ¿no? ¿Por qué tanto miedo? En alguna ocasión hicimos un pequeño trabajo revisando algunos estudios e insistíamos que el pene no es el principal actor. Ni siquiera es indispensable para un encuentro sexual agradable. Y yo le preguntaba a mis alumnos a veces, les hacía otras preguntas diciéndoles que eran verdaderamente expertos en sexualidad humana, pero yo les preguntaba cuál es el principal órgano sexual del varón y por supuesto me decían el pene, los testículos, etcétera. Y yo sé que es muy cuestionable, pero yo alzaba la mano y le decía, es este. Porque si yo le quiero proporcionar placer sexual a mi pareja, pues basta con una adecuada técnica, caricias y un tiempo prolongado. Eusebio nos va a decir que es el cerebro, y está bien. Pero la realidad es que existen otros comportamientos sexuales, otras variantes sexuales, que no tienen necesariamente que ver con el pene. Es más, yo creo que el 85% de las mujeres pueden llegar a tener orgasmos sin necesidad del pene. El pene, además, muchas se han de reír de this big y cosas así. No le sirve ni para nada, ¿verdad? Puede tener un papel fundamental en la procreación y ya, pero la mayor parte de las mujeres obtienen un orgasmo a través de las caricias. Y claro, a algunos burros, como yo comprenderé, me imagino que en algún momento alguien pues les finge un orgasmo, pero habrá otras que con tal de quitarse encima al mazacote que pesa 140 kilos y que confunde la asfixia de la mujer con un orgasmo, pues evidentemente que pues saben que eso no sirve para nada. Además, Yo quiero hacer otra pregunta. La eyaculación cambia, ¿verdad? Porque Sí. hay algunas personas que me han platicado que ya no eyacula normal, sino por la orina. No sé. Bueno, yo quiero quizás aclarar las dudas, porque eso es lo que pasa a veces con el tratamiento. No es lo mismo tratar un crecimiento prostático benigno, como es la hiperplasia prostática, en la cual el tratamiento quirúrgico va encaminado única y exclusivamente a desobstruir la parte de la uretra que está obstruida por el crecimiento prostático. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un cáncer diagnosticado y que está confinado únicamente a la próstata, el procedimiento quirúrgico incluye cortar aquí lo que es el ápex prostático hasta la base de la próstata. En ese momento sí estamos extrayendo completamente la glándula prostática. El paciente se va a quedar sin próstata, pero además quitamos las dos vesículas seminales. Y esta porción de los conductos que logramos ver en este modelo. Significa entonces de que si nosotros estamos ligando los conductos por donde vienen los espermatozoides, quitando ambas vesículas seminales y la glándula prostática, el paciente va a quedar sin eyaculación. Eso es importante que nosotros lo sepamos cuando se trata de un diagnóstico de cáncer, confinado a la próstata. Si lo retomamos regresando del corte, tenemos que hacer una pausa y volvemos. Llámenos si tiene alguna pregunta. Es importante que los hombres se sometan a diversos estudios que les permitan conocer su estado de salud y detectar cualquier anomalía. Los básicos son biometría hemática, química sanguínea, coproparasitoscópico, examen general de orina, examen rectal, antígeno prostático específico, perfil de lípidos para colesterol y triglicéridos, prueba de VIH y hepatitis B o C, y la espirometría, que son pruebas de capacidad respiratoria. Todo ello con la finalidad de prevenir y mejorar la calidad de vida.
Oiga, muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias a ustedes, caballeros, por estarse comunicando en las redes sociales, en las llamadas. De verdad, gracias por perder el miedo, por tener confianza a nuestros invitados y tantas preguntas que están haciendo. Les prometemos que trataremos de sacar la mayoría, pero si no, les vamos a informar cuando se sube este programa también, ahí a la página del 11, para que usted pueda revisarlo nuevamente. La próxima semana ya va a estar, gracias Sarita, ya va a estar arriba este tema, así que no le cambie, por favor, quédese con nosotros. Ahorita vamos a seguir preguntando, pero ahora es el momento de invitarlos a ver el tema del día de mañana a las 9:30, que es formas de ser papá. El próximo domingo es Día del Padre y tiene que ver con lo que nos están diciendo hoy los invitados. La verdad es que creemos que padre solo se dedica a ser el que lleva las necesidades económicas al hogar, el que es el proveedor, pero la realidad es que esto ha cambiado. Los hombres también tienen sentimientos, también pueden querer a sus hijos, los pueden acompañar, pueden estar en el crecimiento, así que el día de mañana vamos a conocer cómo ha cambiado, cómo hay formas de ser padre el día de hoy, a las 9:30 de la mañana con Cristina Jauregui. Y ahora vamos a ver un resumen para ver qué nos han dicho sobre el cáncer de próstata. El tacto rectal no es a fuerza, solamente cuando existe una evidencia ultrasonográfica de que hay una parte sospechosa de la próstata. El miedo del tacto rectal es probablemente la razón fundamental de que la gente se muere de cáncer de próstata, porque si eso lo tuviéramos integrado a la cultura, el cáncer sería detectable mucho más fácilmente. Es la segunda causa, el cáncer más frecuente a nivel mundial, que en sus inicios, como cualquier cáncer, no da ningún síntoma. Mi primer criterio que voy a hacer pensando en cáncer de próstata es la revisión física, pero la revisión física incluye el tacto rectal. Que no existe una campaña dirigida para detectar cáncer, directamente cáncer de próstata. 7 de cada 10 mexicanos que padecen cáncer de próstata se encuentran en una etapa o localmente avanzada o avanzada. Cuando el paciente realmente ya empieza a acusar síntomas, es porque el cáncer ya está avanzado. Cuando encontramos una enfermedad en etapa temprana, o sea, las probabilidades de supervivencia largas son grandes. Pero la orquiectomía es un procedimiento quirúrgico que lo utilizamos cada vez menos. Tenemos aquí una llamada de Lupita. Doctor Lamogle, usted que hablaba de esta cuestión, Eusebio dice, a mi esposo lo van a operar de la próstata y quiero saber, después de la operación, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para tener relaciones sexuales? Depende de la operación. Es que lo malo de la cosa, la próstata puede ser operada por varias razones y realmente depende del tipo de cirugía y la razón. Y el doctor Guillermo dice, ¿cuánto? ¿2 semanas? Depende de la operación que se realice. Puede ser 2 semanas o 3 semanas para que el individuo pueda decir que puede llevar a cabo sus relaciones sexuales. Claro que esto también tiene que ver con la evolución y la recuperación del paciente. Sí. Dice aquí un anónimo, ¿el masaje prostático puede prevenir el cáncer de próstata o para qué es? Me están llegando muchas preguntas de estas. No, el masaje prostático es una práctica que también ha entrado en ya no efectuarlo por lo traumático que es para el paciente, por supuesto, pero se utiliza para otras situaciones como una prostatitis crónica, que el paciente se mantiene con sintomatología molesta a nivel perineal y a pesar de llevar tratamientos largos, el paciente sigue teniendo problemas bacterianos intraprostáticos, pero cada vez se utiliza mucho menos el masaje. Hay que tener en cuenta que lo primordial, si la próstata es una glándula, los testículos son glándulas, las vesículas seminales son glándulas y entre los 3 producen el semen. La mejor forma de poder obtener semen es lo fisiológico. Entonces, el tacto prostático, el masaje prostático realmente es algo muy traumático para el enfermo que cada vez no utilizamos. Hay alguna evidencia, aunque todavía discuten bastante los señores urólogos, de que la actividad sexual frecuente, sobre todo en la juventud, previene el cáncer. Hay algún estudio por ahí australiano, no todo el mundo lo acepta, pero pues sí, está muy claro. Sí. Bueno, sí. Yo sí lo acepto, sí, claro que sí. El tener relaciones sexuales de acuerdo con las necesidades fisiológicas de cada individuo le va a permitir en un momento dado evacuar todo lo que contiene sus vesículas seminales y de esa manera poder evitar la prostatitis.
yo creo que es un mecanismo más fisiológico y más placentero. Y yo tengo una Sí, experiencia doctor. con los grupos de autoayuda, de los cuales tengo ya muchísimos años. Uno de mis compañeros que además trabajó conmigo en la casa durante muchos años, por algunas coincidencias, pues íbamos a orinar casi siempre a la misma hora y juntos allá en el grupo. Y me daba una envidia espantosa oír y medio ver así de ladito que tenía un chorrote de orina así cañón. Y yo andaba ahí con el chisguetito, ¿verdad? Decía, este canijo, ¿cómo le hizo, verdad? Y resulta que el tipo, la probabilidad era que, y lo afirmaba porque no tenía otra cosa que hacer, tenía relaciones sexuales diarias con su pareja, que era mucho mayor que él, pero diario. Entonces, yo sí creo que alguna forma de masaje prostático fisiológico pudiese de alguna manera, no sé si prevenir el cáncer, pero sí favorecer que no se den... Sí, eso más tiene que ver con otra cosa también urológica que se llama la hiperplasia prostática benigna, que es la que hace que el chorro se haga chiquito. Ahora, sí hay una conexión, y eso es una cosa relativamente reciente, entre eso, la próstata crecida benigna, para decirlo sin términos médicos, y la función sexual. Cuando menos hay una conexión entre próstata crecida con molestia y menor funcionalidad sexual. Entonces, yo creo que hay que tener una vida sexual lo más saludable y armónica posible, y eso a veces ayuda a evitar problemas, pero no siempre, también hay que decir que no es garantía, ¿no? Seguramente hay algunos niños y algunos jóvenes viendo el programa por curiosidad, pero en Sudamérica existe verdaderamente una veneración a algunas figuras públicas, una de ellas es desde luego Simón Bolívar, y la pareja sexual de Simón Bolívar se llamaba Manuelita. Doña Manuelita es muy famosa porque además de ser una mujer muy bella, ayudó mucho a Bolívar durante alguna temporada y se hizo también una gente que vivió la guerra de independencia de estos países. Pero esta misma acepción, sin ser la Manuelita de Bolívar, podía ser alguna solución revolucionaria para que los jóvenes y los no tan jóvenes también tuvieran esa función evacuatoria del seno. Se vale, ¿verdad? Claro, por supuesto. Además hay estudios serios en donde se demuestra que quien tiene más de 30 eyaculaciones por mes ya se salvó del cáncer de próstata. Entonces esto realmente son números que causan mucho impacto, mucha controversia cuando se mencionan, pero finalmente creo que algo que tiene que ver es lo que acabamos de mencionar, la fisiología. Si nosotros tenemos glándulas, estamos llenos de glándulas, hay que ponerlas activas. Eso me recuerda a la pregunta del principio, Nora, la llamada de, lo que decían en Facebook de un hombre que decía que no había tenido relaciones sexuales en un año y que si esto podía haber sido causa, no necesariamente puede ser o es la causa, pero sí tendría tal vez alguna relación. Es que hay una diferencia entre que sea causa y el factor que aparentemente preventivo. Es cierto que es protector, más que preventivo, protector. La vida sexual tiene muchos beneficios claros para la salud que se están descubriendo y que están documentándose cada vez más, ¿no? Para la salud general, la salud emocional también, por supuesto. El reparto de Marcial Maciel para que los chamacos le hicieran felatio y practicaran el ejercicio. Lo que usted mencionaba respecto al orinar, doctor. Pero Marcial Maciel le decía que estaba enfermo de la próstata. Sí, por eso, pero eso no son justificaciones. No, por supuesto, tiene esto una base de sarcasmo. De orinar frecuentemente, orinar abundantemente. Entonces, aquí es un síntoma que también podríamos invitar al público que nos ve a tomar en cuenta si se está levantando más veces en la noche a orinar. Si orinar le duele, bueno, pues también hay importante checarse, no ya como luego acuden al médico cuando ya se están muriendo del dolor. Y precisamente Fernando nos quiere decir, él es paciente, acudió al médico porque había una molestia, le hicieron una biopsia, pero no queda claro porque le dijeron posible cáncer. ¿Cómo es posible? Sí, buenos días. Aunque estoy bien nervioso, voy a tratar de decirle lo que me pasó, me está pasando. No se preocupe. Tengo 2 años con este problema, o casi 3.
Sucede que las citas nos las dan o me las dan muy espaciadas. ¿Se las dan? Sí, me las dan muy espaciadas. No, las dan. En el seguro. Sí, van a no estar quería decir la pensando, institución, ¿por qué pero está en el seguro, practicando ¿no? Ahora, sucede que el primer síntoma que tengo es una tremenda fiebre. Enorme, ¿no? Hasta temblar. Voy al seguro, me dan cipro. Primero me tienen un día completo o 2 días, me bajan la temperatura y me dan ciprofloxacino y me dan tanzolucina. ¿A qué le atribuyen la fiebre? ¿Había algún dolor además de la fiebre? Sí, me ardía. Al orinar y una gota de, ¿cómo se llama? De sangre, ¿no? O de sangre. Entonces me hacen un estudio de riñones para descartar riñones y me mandan a la postre como a los 6 meses al urólogo. Llego al urólogo y el urólogo me dice, te voy a revisar. Así, simple y llanamente. Y me desnuda y me revisa completo, como dijo alguno de ustedes. No me dio pena porque sabía que estaba enfermo, sigo enfermo. Sucede de que a la postre yo le pido, hazme una biopsia porque no puedo seguir tomando ciprofloxacino toda la vida. Yo se la pedí. Por cierto, espantosa, ahí en la raza, espantoso el dolor. Me lo hace y dice el diagnóstico, probable cáncer de próstata. Llego con esos estudios a la clínica que me atiende y me dice el doctor, no tienes nada. Tú pasa y me sigue dando el cipro, ¿sí? Después vuelvo a ir, dejo de tomar el cipro 1 mes, 2 meses y vuelvo a tener la misma síntoma, es decir, la fiebre me vuelve a, ¿cómo se llama? A dar. Máxime cuando tengo alguna sensación o tengo lo sexual con mi mujer, siento que me arde mucho. Usted continúa con molestias. Sí, yo continúo con molestias. Pero parece que el diagnóstico no es claro. Yo digo que no es claro. ¿Cómo ¿no? le pueden decir ¿Qué puedo hacer posible? o qué hay que hacer más? Permítame, quiero hacerle 2 preguntas o 3 de carácter médico. Es muy frecuente que algunos pacientes, quizá por una mala información de su médico, cuando les hacen una revisión de las vías urinarias, creen que les están haciendo algo del riñón. Y aquí lo que parece que pensó alguno de sus médicos es que hubiera algún problema infeccioso de vías urinarias, no de riñón. Y le quiero preguntar, ¿usted de joven tuvo gonorrea? No, señor. No hay ninguna posibilidad de que usted tuviese o le hayan mencionado, aunque no lo escuchó bien, que tenía una prostatitis crónica. Sí, tuve alguna vez en el hospital Colonia, era... De los ferrocarriles. Sí, señor. Fui estaba joven, tenía como 30 años o menos, quizá, y me hicieron el tacto. Tienes una prostatitis, me dieron para ese tiempo una sulfa, y se me quitó. Entonces quiere decir que yo toda la vida he padecido ese problema. Ahorita ustedes hablan con mucho tino de muchas cosas, pero yo creo que ninguno la ha vivido. Y vivirla es diferente a hablar. No crea que no, había muchas veces. Entonces, pero todavía no me mi toca pregunta es simple. Pero yo he pasado por algunas. Pues, mi pregunta es simple y llana. Me dieron unos estudios para preoperación. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer o cuál es el punto o a quién me dirijo para que yo siga viviendo? Pues bien, no importa que me extraigan lo que me extraigan. Bueno, aquí hay unos médicos extraordinarios y de lo más capaz en México, usted puede yo decidir. no digo que no, por eso es que vine al programa, doctor Lamoglia. Por eso estoy aquí. Sí, doctor Guillermo. Con mucho gusto. Bueno, evidentemente lo que usted ha tenido es una prostatitis crónica y lo que padece en la actualidad es una infección de vías urinarias, probablemente condicionada por crecimiento prostático. Lo que está indicado aquí es hacer los estudios indicados y hacer, después de los estudios indicados, el diagnóstico preciso de lo que le está ocurriendo, que casi seguro va a ser prostatitis y hiperplasia crónica de las vías urinarias. ¿Y por qué se habla de una cirugía? Probable, bueno, se habla de que probable porque hay que justificar la biopsia prostática. Se pone probable cáncer de próstata, sobre todo si tiene usted el antígeno prostático específico elevado. Entonces, hay probabilidad de cáncer de próstata y la certeza de que haya cáncer de próstata se va a ver
en el momento en que el patólogo diga, sí, efectivamente tiene un cáncer de próstata y tiene estas células y se encuentra en esta etapa, de acuerdo con los estudios que se han realizado. Y con respecto al antígeno prostático, si lo quieren retomar, dice aquí que a su padre el antígeno en las redes sociales, Jaide dice, a mi padre le hicieron el antígeno prostático y salió positivo, después le hicieron el ultrasonido y el tacto rectal y no se encontró nada. Le recomiendan ahora hacer otro antígeno prostático específico. ¿Sí hay errores en este estudio? No. Primero quisiera yo mencionar qué cosa es el antígeno prostático. Muy bien. El antígeno prostático es una proteína líquida que es producida por la célula epitelial prostática. Tiene su función en el semen. El antígeno prostático específico es una proteína que va a licuar el semen. Cuando se eyacula, sale el semen en grumos, pero en segundos empieza a licuarse, a aguadarse. Esa es la función del antígeno prostático en el semen. Sin embargo, el 1% va a pasar a sangre. Pasa directamente de la célula epitelial, pasa a sangre. Y en la sangre tiene un cierto valor que va a ir de acuerdo con la edad. Si el paciente tiene de 40 a 49 años, el valor tope es hasta 2.5 nanogramos. De 50 a 59, 3.5. 60 a 69, 4.5 y 70 o más, 6.5. Cuando este valor está por arriba, que es lo que el joven menciona. Regresando del corte, no lo como dice, positivo, doctor. okay. Vamos a un corte, regresamos. Los pacientes que tienen un problema de cáncer de próstata empiezan a desarrollar una serie de alteraciones en sus células, lo cual ocasiona que esas alteraciones en las células desarrollen células neoplásicas, células malignas. Y estas células con cáncer empiezan a crecer poco a poco en número, ¿sí?, dentro de la próstata inicialmente. Posteriormente, esta próstata es como si fuera una toronja o una naranja. Tienen un como cascarón, que es una que se llama cápsula prostática. Estas células empiezan a crecer poco a poco, de manera que van invadiendo la cápsula prostática. Y de manera paulatina también van saliendo a través de esa cápsula y llegando a invadir estructuras aledañas, que son vasos y nervios. Y a través de esos vasos y nervios, estas células neoplásicas, estas células de cáncer, pueden viajar a otras partes de su cuerpo. Las partes más frecuentemente hacia donde pueden viajar es hacia unos ganglios linfáticos, que es como un drenaje de la próstata, así como a estructuras de hueso, generalmente a la columna lumbar, y al pulmón, entre otras estructuras que evidentemente pueden invadir a cualquier lugar, pero son las que más frecuentemente se ven afectadas. Cuando viajan a estos órganos distantes a la próstata se llaman metástasis. Hay pacientes que tienen una estadificación o una calificación, digamos, baja, y esos pacientes pueden tardar más tiempo en desarrollar alguna enfermedad como la metástasis que estábamos platicando. Sin embargo, los hombres que tienen lesiones con una calificación más alta, ¿sí?, pueden hacer una metástasis mucho más rápidamente. ¿A qué se debe esto? Que las células que tienen una calificación, digámoslo así, más baja, están más parecidas a las células normales, pero las células que tienen una calificación más alta son totalmente diferentes a las células normales. Eso nos habla de que hay una indiferenciación celular. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que ese paciente tiene un tumor más avanzado. Pues parte de lo que nos han dicho nuestros médicos el día de hoy. Doctor Manzanilla, nos quedamos con estos rangos en el antígeno prostático. Sí, que quiero mencionar, al inicio había yo dicho que íbamos a utilizar 3 criterios para poder hacer el diagnóstico. El clínico, del cual mencionamos que debe incluir el tacto rectal. Que es el segundo criterio, que es el de laboratorio, cuando rebasa estos niveles que nosotros hemos mencionado. Pero es muy importante mencionar que esta proteína, que para fines prácticos el valor tope es hasta 4 nanogramos, es una proteína que va a hiperproducirse con cualquier infección que afecte las vías urinarias o la glándula prostática. Por eso el nombre de antígeno específico de la próstata. No debe confundirse, como hay algunos médicos que impactan al paciente, que cuando tienen valores por arriba de 4, sin más le dicen al enfermo, es que tú tienes un cáncer. Y lo peor es que sin haber hecho el diagnóstico de cáncer,
ya le están proponiendo además cirugía, que es 2 errores en uno. El hecho de impactar al paciente, de decirle que tiene cáncer con un valor alterado de antígeno prostático, y segundo, proponerle tratamiento cuando todavía no tenemos la certeza de si lo que tiene el paciente es un cáncer o no. Doctor, y tiene por ahí su modelo anatómico de próstata, porque dice aquí Contreras, que es un caballero, ¿qué tiene que ver o para qué sirve el tacto rectal? Ahí esa próstata está normal, pero ustedes la tocan ¿para qué? 1 a 1 de una próstata de un treintañero. Esta es una próstata normal. Para fines prácticos, este volumen que nosotros vemos aquí en este modelo es igual a 20 centímetros cúbicos. Ese es el tamaño natural que debe de tener nuestra próstata en la etapa adulta joven. Regularmente lo que sucede con el crecimiento prostático, que no es cáncer, es de que va a obstruir el conducto, como vemos aquí, que pasa inmediatamente en medio de la glándula prostática. La hiperplasia prostática va a obstruir el conducto por donde orinamos. Y es por eso los síntomas de que se ven un chorro adelgazado de orina, y inclusive a la hora de la eyaculación pueden ver los hombres de que se disminuye el volumen de la eyaculación. Hace rato nuestro amigo preguntaba de que él fue sometido a una cirugía no por cáncer, sino por hiperplasia. En ese caso, el objetivo de la cirugía es desobstruir el crecimiento, y al afectarse las fibras de la vejiga, que son estas fibras de rosa intenso, prácticamente vamos a tener que el cuello de la vejiga queda afectado. El primer paso fisiológico que sucede cuando nosotros vamos a eyacular es el cierre automático del cuello de la vejiga y la apertura de los conductos eyaculadores. Como después de la cirugía para desobstruir por un crecimiento benigno quedan afectadas las fibras del cuello, no se logra cerrar completamente y queda lo que se conoce como eyaculación retrógrada. Al salir el chisguete de espermatozoides y líquido de las vesículas seminales en estos orificios, prácticamente se va esa parte del semen se va hacia vejiga. Y por eso nos mencionaba con mucho tino el hecho de que cuando va a orinar, expulsa los grumos de semen. Pero preguntaba por qué es necesario el tacto rectal. Esto que tenemos aquí está en intimidad con el recto. ¿Y cambia eso cuando hay cáncer? Claro. ¿Cambia Sí, la próstata? por ¿Por eso supuesto. la tienen que tocar? Esto lo podemos nosotros, si nosotros ponemos los dedos perfectamente firmes, el meñique y el pulgar, y palpamos lo que corresponde a la zona hipotenar, esta parte de la mano. Muy aguada, ¿sí se ¿Sí? siente? Esa es la consistencia natural de la próstata. Si palpamos lo que es la eminencia tenar, que es esta parte, es lo que nosotros conocemos como un crecimiento benigno. Pero si al estar haciendo el tacto rectal palpamos lo que es la consistencia de la base del dedo, el hueso, es lo que nosotros llamamos un nódulo sospechoso de cáncer, hasta no demostrar lo contrario. Eso es lo que buscamos los especialistas como parte de lo que es hallazgo en tacto rectal. Tan importante es esto, que y bien dicho lo dicen los urólogos, porque son los que habitualmente ven a los pacientes con este problema de inicio, que el 80% de los casos de cáncer de próstata están al alcance de la mano, que lo diagnostican. O sea, con la simple exploración pueden, en la mayoría de los casos, poder decir, digo casi porque el diagnóstico se hace con biopsia, que es cáncer y que no es cáncer. Oigan, preguntan aquí que si ustedes mismos, un urólogo, se hace él mismo estas pruebas. No, pues ¿cómo? ¿No? Bueno, es que están preguntando, ¿no? De que si se lo hace otro. Mismo. Se lo hace otro médico. Se hace el compañero, pero no se lo hace. Si cuesta trabajo ponerse un supositorio uno solo, ponerse una inyección. También están preguntando mucho sobre, bueno, después de que ya les diagnostican cáncer, de que están en tratamiento, ¿qué sucede? Ya hablábamos de la función sexual, pero ¿qué cambios hay? Y también están preguntando sobre si se ve afectada, por ejemplo, en el caso de la eyaculación, la vida reproductiva, suponiendo que esto sucediera en un hombre muy joven o joven, o que todavía quisiera tener hijos. ¿Sí, doctor? Sí. Bueno, generalmente cuando alguien se va a someter a una prostatectomía transuretral, que es el procedimiento que seguramente le hicieron al caballero, entonces se le pregunta cuántos hijos tiene y si piensa tener más hijos.
En el caso de que piense tener más hijos, existe la posibilidad, primera, de dejar algunos espermatozoides en congelación. Y la segunda sería que después de que sea operado, si de veras decida tener hijos, entonces se extraigan los espermatozoides de su vejiga, se les capacite y se les permita tener una inseminación artificial con su esposa si ella está en condiciones de procrear. Y justo tenemos una cápsula sobre eso, doctor. Mire, le leímos el pensamiento. Vamos a ver esta opción. Una de las funciones del líquido prostático, de las glándulas seminales y un poquito de las glándulas de Cooper es mantener la calidad y la protección de los espermatozoides en relación a la acidez de la orina. Es decir, que cuando los espermatozoides salen de los testículos, del epidídimo, y se dirigen hacia la zona prostática, ahí se estacionan levemente en las glándulas seminales, un poquito en la próstata, y se bañan con estas secreciones de estas glándulas, de tal manera que tienen una capa protectora. Cuando viene la eyaculación y tienen que pasar por la uretra, que es un conducto que está muy ácido, y esa acidez la da precisamente la orina como un mecanismo protector a las infecciones, el paso de los espermatozoides junto con todo el volumen prostático impide que esa acidez dañe a los espermatozoides. Entonces, esta glándula pues tiene realmente una función de tipo protectora. Cuando la próstata se enferma, bien sea un crecimiento que no necesariamente canceroso, y sobre todo cuando hay un cáncer, el volumen y la calidad del semen disminuye y la protección a los espermatozoides también. Entonces, en cierta forma, también disminuye la capacidad fértil del hombre. Es muy importante pensar antes del tratamiento en un tratamiento para la preservación de la fertilidad. En el hombre que ya se diagnosticó como enfermo y al cual se le va a quitar la próstata o se va a radiar o se va a tomar el tratamiento que el oncólogo haya definido como tal. Entonces, antes de entrar a estos tratamientos que suelen ser a veces agresivos desde el punto de vista, bien sea quimioterápico o quirúrgico, agresivos para la función de la glándula, se toman las muestras de semen, se toman varias muestras, se congelan. Y cuando estas muestras ya se van a utilizar, se descongelan también en el laboratorio y se pueden utilizar para hacer una inseminación artificial, que es introducir ya los espermatozoides perfectamente capacitados y preparados dentro del útero de la mujer que se va a embarazar y ahí seguir el proceso. Y la otra es utilizarlos para fertilización in vitro. Además, otra buena noticia, si los testículos no se dañan en todo el proceso del tratamiento, se pueden obtener espermatozoides del mismo testículo o del epidídimo. Y con esos espermatozoides se puede hacer una fertilización in vitro. La prevención es lo más importante. El cáncer de próstata es una enfermedad muy severa, es de los cánceres más frecuentes en el hombre. Y todos los hombres después de los 40 años debemos hacer nuestro antígeno prostático, acudir con el urólogo para las revisiones y prevenirlas. Y ante la posibilidad de cualquier tipo de tratamiento prostático, bien se trate de una enfermedad benigna o maligna, como en el caso del cáncer, pensar seriamente en la posibilidad de criopreservar la fertilidad a través del congelamiento de semen, si es que las intenciones del hombre es tener hijos un poco más adelante. Esta opción que hay que considerarla, como decían los doctores. Y doctor Jorge, específicamente le preguntan a usted, la señora Perla Trejo: a mi papá le diagnosticaron cáncer de próstata, ya le hicieron la prostatectomía radical y van a iniciar radioterapia, pero ¿me pueden decir si hay algo que pueda hacer antes de esto para aminorar la sintomatología de la radioterapia? ¿Hay sintomatología y por qué en este caso radioterapia? Mire, el tratamiento del cáncer de próstata depende de varias situaciones, el tipo de tratamiento. Hay diferentes formas de tratamiento que dependen primero de la etapa clínica en que se diagnostica, es decir, qué tan avanzado, si está localizado o está fuera de la próstata o hay metástasis. Algo que se llama grado de diferenciación, que es cuáles son las características de las células al momento de verlas al microscopio, la edad del paciente, si tiene o no enfermedades asociadas, lo que nosotros llamamos comorbilidades, es decir, si es diabético, si es hipertenso, si es cardiópata, y de cuál es la expectativa de vida que tiene ese paciente con un diagnóstico específico. De tal modo que hoy en la actualidad
la decisión de tratamiento depende de un grupo multidisciplinario. Lo ideal es que cada caso con diagnóstico de cáncer de próstata se discuta entre los que tienen que ver para el tratamiento, que es en este caso el cirujano urólogo, el urólogo oncólogo, el oncólogo médico, el radiooncólogo, que son los que intervienen directamente en los tratamientos del cáncer de próstata, y todavía más allá, porque hay especialistas como los paliativistas que en algún momento tienen que ver a los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, la decisión de tratamiento depende de una decisión de equipo, y en este caso, si ya se hizo para decidir qué conviene más, hacer una cistoprostatectomía radical, dar radioterapia, dar otro tipo de tratamientos que son sistémicos, ya sea bloqueo hormonal o quimioterapia si es necesario en el momento en que así lo sea, y tomar la mejor decisión para ese paciente. Hay pacientes que requieren cirugía y además radioterapia. Hay pacientes que probablemente nada más con radioterapia pueda hacer. Hay pacientes que requieran desde un inicio, quizá porque sí se diagnosticaron de entrada ya tratamiento sistémico porque tienen metástasis. Es decir, hay que ver todas estas características para poder tomar una decisión de tratamiento. Si le van a dar, y cada modalidad de tratamiento tiene sus efectos adversos, tiene sus morbilidades intrínsecas. La cirugía tiene sus morbilidades, que el cirujano nos puede hablar muy bien de esas. La radioterapia también tiene sus complicaciones. En este caso nos preguntan complicaciones de radioterapia. No es mi área, pero las complicaciones son conocidas. Habitualmente son cistitis, puede haber cistitis, puede haber proctitis por el uso de radioterapia a largo tiempo. Hoy en la actualidad se cuenta con modalidades de radioterapia y equipos tan sofisticados que hacen que esas complicaciones disminuyan en forma importante. Entonces ya tenemos nuevas técnicas, de tal modo que aunque haya complicaciones, son menores, ¿no? Entonces la radioterapia sí tiene, por supuesto, eventos adversos, pero en la actualidad ya han disminuido. Depende de las características del tumor de cada paciente, específicamente del que nos habló, para ver exactamente si necesita o no necesita. Si se lo indicaron, vio al especialista y se lo indicaron, pues hay que confiar en que sí es necesario, ¿no? Aquí David les tiene una pregunta. Aunque no es paciente con cáncer, sí tiene prostatitis y lleva mucho tiempo en tratamiento. Sí, mire, doctores, yo tengo 5 años, tengo benigna, crecimiento de próstata benigna, pero tengo 5 años tomando tamsulosina y fenasteride. Mi pregunta es, la he tomado diario, una diaria, 5 años, 1825 días. Quiero saber si no afecta al hígado, si no tengo alguna repercusión, ¿no? Porque me dijo muy claramente el urólogo, no deje de tomarlo usted un solo día. Yo sé que es para evitar precisamente que se desarrolle la hormona principal del hombre, la testosterona, que transforma la testosterona en hidrotestosterona y evita el crecimiento de la próstata, pero quiero saber cómo afecta, si no está afectando mi hígado o algún otro órgano. Muy puntual, no. No afecta a su hígado. Hay pacientes que tenemos con más de 20 años tomando tamsulosina. Perfectamente bien, sin afección del hígado. ¿Y es para eso, doctor? Sí. Bueno, en realidad la tamsulosina no tiene que ver nada con la testosterona, ¿eh? No, pero también está, también está tomando finasteride. Ah, está tomando finasteride. Bueno, si está tomando finasteride es un inhibidor de la alfa-5 reductasa y ese sirve supuestamente para reducir el tamaño de la próstata. Regresando del corte nos sigue explicando, doctor, por favor, siga con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros porque le quiero decir que el próximo lunes a las 9:30 nuestro tema será asma. Le voy a dar unas estadísticas. Dice que aquí en México el 10% de la población padece esta enfermedad y que cada año se registran alrededor de 4,000 muertes por esta causa. ¿Y sabe con qué está ligado? Con que el tratamiento no es el correcto. El próximo lunes ese será nuestro tema, especialistas que le van a decir todo sobre este tema, así que sintonícenos a las 9:30. Ahora vamos a ver un resumen porque estamos a punto de finalizar el tema del día de hoy, cáncer de próstata.
cáncer estaba chiquito, para decirlo con palabras sencillas, entonces la cantidad de tejido que hay que quitar es relativamente poca. Cáncer diagnosticado y que está confinado únicamente a la próstata, el procedimiento quirúrgico incluye cortar lo que es el ápex prostático. En ese momento sí estamos extrayendo completamente la glándula prostática. El paciente se va a quedar sin próstata. Además hay estudios serios en donde se demuestra que quien tiene más de 30 eyaculaciones por mes ya se salvó del cáncer de próstata. La vida sexual tiene muchos beneficios claros para la salud que se están descubriendo y que están documentándose cada vez más. El antígeno prostático es una proteína líquida que es producida por la célula epitelial prostática. Tiene su función en el semen. El antígeno prostático específico es una proteína que va a licuar el semen. El 1% va a pasar a sangre y en la sangre tiene un cierto valor. Si el paciente tiene de 40 a 49 años, el valor tope es hasta 2.5 nanogramos. De 50 a 59, 3.5. 60 a 69, 4.5 y 70 o más, 6.5. El tratamiento que indicaremos en un paciente que tenga un cáncer de próstata ya diagnosticado y que esté limitado a la próstata pueden ser un par de opciones. Uno, puede ser una cirugía que se llama una prostatectomía radical, que consiste en quitar toda la próstata y después conectar la vejiga con el conducto de salida de la orina, que es la uretra. Y evidentemente esto puede traer algunas consecuencias. Las consecuencias que más frecuentemente nos pueden dar son, punto número 1, problema de disfunción eréctil, y punto número 2, problema de incontinencia urinaria. ¿Por qué? Es la pregunta. Lo importante aquí de saber es que a los lados de la próstata viajan una serie de vasos y de nervios. Esos nervios son los encargados de la erección. Pero nosotros podemos tener un paciente que tenga un cáncer de próstata localizado, pero si a la hora de hacer la cirugía encontramos que está invadiéndose esos nervios por ese cáncer, entonces es preferible mejor retirar esos nervios, a pesar de que sepamos de antemano que nuestro paciente va a tener un problema secundario, que es la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque es mejor dejar al paciente curado a que tenga una erección o tenga erecciones después de la cirugía, pero que todavía tenga tumor. La radioterapia nosotros la decimos en México y muchos pacientes dicen no, es tremendo, tiene muchos efectos, etc. La realidad es que poco a poco los equipos de radioterapia se han ido modernizando conforme se han modernizado muchas otras cosas, y cada vez la radioterapia va más dirigida hacia la próstata y hacia los ganglios en un momento dado que puedan llegar a estar tomados. Dentro de las consecuencias que puede tener la radioterapia se encuentran, pues, además de ser un tratamiento que va dirigido hacia la próstata, pues poder dar cierto efecto sobre los órganos vecinos. Los órganos vecinos son la vejiga, entonces les pueden dar síntomas de ardor al orinar, aumentar la frecuencia de ir al baño, en ocasiones un poquillo de sangrado, ¿sí? Así como el otro órgano vecino es el recto. Entonces puede ocasionar también problemas para evacuar. Puede llegar a afectar la cuestión sexual en los hombres, porque dijimos que va dirigido hacia la próstata y también ya comentamos que a los lados de la próstata van los nervios, entonces puede llegar a afectar esos nervios. El tratamiento para el cáncer de próstata, que no es cirugía ni radioterapia, se llama hormonoterapia de manera inmediata. En el cáncer de próstata se puede llegar a utilizar la quimioterapia, pero en casos en los cuales la hormonoterapia ya no ha dado resultado. Es decir, está reservada la quimioterapia para pacientes con cáncer de próstata hormonoresistentes. ¿Sí? El tratamiento hormonal para el cáncer de próstata está constituido por medio de unos medicamentos que bloquean el estímulo hacia la testosterona que se produce en los testículos, y por lo tanto esa testosterona ya no llega a la próstata a estimular a las células prostáticas en general, pero sabemos que va a estimular las células cancerosas. Las consecuencias del tratamiento hormonal, como decimos que es una hormona lo que se está bloqueando, entonces digamos que pueden homologar de cierta manera a todas las consecuencias o a todos los síntomas que se tiene durante la menopausia. Entonces puede llegar a haber bochornos, puede llegar a haber dolor en tetillas, puede llegar a haber escalofríos, puede llegar a haber efectivamente disfunción eréctil.
Por eso el diagnóstico oportuno es tan importante, que estamos hablando de cáncer de próstata, para no llegar a esto, precisamente. Tengo 3 cosas muy breves y una es para ti, Eusebio. Primero para el doctor. Doctor, le preguntan, ¿hay relación entre la vasectomía y el cáncer de próstata? Ninguna. Ninguna, muy bien. Y le preguntan también de los estados de la República, nos hablaron de Tlaxcala, de otros estados, Veracruz, Michoacán, dice, quiero saber si los estudios de cáncer de próstata son gratuitos, como los exámenes del Papa Nicolau, y si existen exámenes gratuitos, que si está incluido en el Seguro Popular este tipo de estudios. Probablemente sí en el Seguro Popular, pero eso de decir dónde y cómo y cuándo, ese es el problema. Porque definitivamente, a mi saber, no hay programas relacionados con la detección oportuna del cáncer de la próstata por parte del gobierno hasta ahorita. ¿Y como cuánto cuesta un antígeno prostático? Alrededor de 200 pesos, Ahí en forma está. particular. Que tampoco es algo oneroso, entonces si podemos pagar otras cosas, pues por supuesto que podemos juntar para este estudio. Ahora, Eusebio, te preguntan a ti, aquí en las llamadas dice la gente que si los sexólogos están a la par en el tratamiento del cáncer de próstata, o si esta es un área que se tiene olvidada en estos pacientes. Yo creo que desafortunadamente la tradición médica ha dejado afuera el cuidado de la salud sexual, pero esto es algo que está cambiando. Yo creo que cada vez más urólogos se vuelven muy expertos en medicina sexual, los sexólogos cada vez se vuelven más expertos en medicina. No todos los sexólogos son médicos, lo cual es un problema, porque algunos que no son médicos no le entienden mucho a estas cosas. Pero sí, el interés, mira, yo creo que el programa ha estado muy dramático, porque hemos estado dando puras noticias muy tremendas, pero el hecho concreto es que hoy en día cada vez más la gente se salva de cáncer de próstata. Cada vez hay más personas sobrevivientes del cáncer de próstata, y por eso las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida en general y calidad de vida sexual se vuelven más relevantes, porque si uno se va a morir, pues bueno, se le acabó la vida y ya, eso es lo que hay que aceptar. Pero si uno va a seguir viviendo, pues hay que seguir viviendo con plenitud. Y nada más un comentario de la capsulita primera que nos pasaron con el médico urólogo, que explica muy bien. Ciertamente, yo creo que la disfunción eréctil es una consecuencia muy frecuente de las intervenciones de cáncer de próstata, pero hay que completar, porque hoy en día esa disfunción eréctil, la enorme mayoría de las veces es tratable. La mayoría de las veces se pueden hacer tratamientos que recuperen la funcionalidad de la erección, además del hecho ya comentado por el doctor Lamoglia al inicio, de que hay que visualizar bien que el pene no es el más importante de los cosas que tenemos para nuestros encuentros eróticos. Aún así, la misma erección es recuperable. Hay cirugías hoy que le cuidan los nerviecitos, y de repente, aunque se lesiona un poquito inmediatamente después de la cirugía, hay un porcentaje de recuperación importante, y si eso no sucede, de todas maneras hay tratamientos, y ese es el mensaje que hay que dar. Pero doctor Manzanilla, si no, si se estuvieran checando tanto los hombres, entonces ¿por qué sigue siendo de las principales causas de muerte? Bueno, realmente lo cierto es que hasta este momento, a pesar de los avances que tenemos en los diagnósticos en medicina, no existe una prueba ideal para aumentar el porcentaje de detección de cáncer de próstata. Aún con el antígeno prostático, aún con el tacto rectal, aún con el ultrasonido transrectal que nos puede dar imágenes, los diagnósticos de cáncer de próstata con estos 3 métodos no arriban del 30%. 30% en etapas tempranas. Esto es alarmante. ¿Por qué? Porque a nivel mundial no deja de ser el segundo más popular, y además sigue causando muerte. En México, nuestra realidad es que, a pesar de que hemos avanzado en medicina, al no existir campañas de detección apoyadas por el gobierno federal, 7 de cada 10 pacientes se encuentran en etapas localmente avanzadas. Y creo que aún nosotros, como especialistas, creo que dentro del público que nos ve y nos escucha, o los aquí presentes, no hay nada más dramático que ver a un paciente en etapa final de cáncer de próstata, donde es un paciente que vive en un grito, le duele todo el esqueleto, no encuentra una posición antiálgica, el paciente quiere estar acostado, de lado, parado, y absolutamente todo el esqueleto es un dolor. Es donde tiene que entrar ya especialistas, como bien lo decía el doctor Martínez Cedillo, donde tienen que entrar el grupo multidisciplinario para tratar de calmar y mitigar el dolor de ese paciente que está en su etapa final. De esto
Quizá si algo puedo yo dejar como mensaje final de este programa es que a todo hombre que nos escuche, si tiene la oportunidad, que nos den la oportunidad a los especialistas de poder diagnosticar esta enfermedad que aún sigue matando hombres en México. El doctor quiere dar consultas, bueno, quiere aprovechar. ¿Te parece, Sandra, que Sí, lo sí, diga? A ver, doctor, ¿qué quería usted? ¿Apoyar a los hombres que vayan con usted? ¿Qué es lo que me dijo? Bueno, lo que sucede es que como no hay hasta ahora ningún programa establecido para detección oportuna del cáncer de próstata, es conveniente que para orientar a los pacientes, algunos urólogos, yo en lo particular me pongo a su disposición, podamos hacer consultas que puedan ser o de muy bajo costo o gratis en el caso que sea necesario, para que el paciente que tenga dudas sobre este padecimiento y sobre si él puede llegar a ser candidato a padecer esta enfermedad, lo haga con toda confianza, nos pueda apoyar. Esto responde precisamente a lo que decía, quería preguntar Héctor, porque dices yo que no hay campañas. Yo trabajé en una institución de salud y en forma administrativa médico presupuestal. El doctor ha dicho algunas cosas y algunas cosas han mencionado. Mi pregunta concreta sería, ¿qué se podría hacer en forma concreta, preventiva, para que los hombres, aparte de concientizarlos, que después de los 40 es necesario que se hagan un estudio? Esa sería mi pregunta concreta. Ya lo ha dicho el doctor. Sin embargo, necesitamos concientizar y aparte las campañas que se quieren hacer de parte del gobierno federal, que no las hay. Y también, no nada más es cuestión del gobierno. O sea, porque muchos estamos diciendo que no hay ninguna campaña y cierto, o sea, no hay ninguna campaña como ha sido las campañas para las mujeres. Pero también es cuestión de nosotros, o sea, también es cuestión de los hombres. O sea, que los hombres se quiten el tabú, que se quiten el mito de no dejarse explorar. Hay ocasiones, y los doctores no me podrán dejar mentir, hay ocasiones en que llega el hombre al consultorio y para explorarlo, verdaderamente difícil. O que no llegan, se puede doctor, descubrir. porque la mujer es la que promovió la consulta, la que lo llevó casi, y es lo que quería aportar Mirta. En las llamadas también hemos visto mucha participación de mujeres que dicen, mi esposo tiene tal síntoma, mi esposo tiene tal duda, y ella quería preguntar cómo podemos participar la familia para motivar al hombre a que se acerque a su médico. Sí, como pareja, por mucha comunicación que tengamos, quisiera preguntarles cómo nos podemos dirigir, acercarnos a ellos, porque hay cierto distanciamiento después de que llevan una operación de esta índole, y nosotras mismas no sabemos cómo dirigirnos a ellos, ¿verdad? Cómo acercarnos, cómo los podemos ayudar, y nosotras también a la vez cómo podemos preguntarles. Esto después ya de un tratamiento, aquí pero desde antes. Hay dos cosas que debemos de separar. Una, primero, ¿cómo le hacemos para poder establecer, pues si no una campaña a nivel federal, por lo menos sí que cada hombre esté consciente de que se tiene que someter a chequeo? ¿Sí? Muchas veces en un solo chequeo se pueden detectar problemas importantes y se puede detectar cáncer de diferentes partes, incluyendo cáncer de próstata. Y segundo, ver qué es lo que se puede hacer ya después de un diagnóstico de cáncer, ver cómo puede actuar la familia y ver cómo puede actuar el paciente. Cuando establece un diagnóstico de cáncer, el enfermo no es nada más el paciente. Se enferma toda la familia. Y se enferma no nada más psicológicamente, sino en ocasiones hasta físicamente. Gastritis no es algo, no es algo emocional, sino es algo físico también. O sea, sí puede haber varias situaciones. Y aquí lo primero que debe de haber es cuál es la confianza que se han tenido como familia, cómo ha funcionado el núcleo familiar para poder ayudarles y poder entender cómo va a ser en adelante esa familia. Porque eso es bien importante. Hay familias que han sido desunidas completamente, entonces se puede hacer poco ante un diagnóstico. Y puede suceder lo contrario, que en ocasiones esto los une y entonces le echan ganas todos, ¿no? Pero aquí es ganas de todos, Sí, yo creo que es muy importante que esto se difunda en la familia, que se entienda que hay una primera fase de un shock tan grande que hay que
también respetar, pero ya que se va uno recuperando y que se va viendo que el cáncer no es el final de la vida, yo creo que sí hay un tip fundamental y es comunicarse, hablar. Los hombres somos unos callados de las emociones, pero si uno está en un ambiente donde se está hablando y se está diciendo, probablemente se ablande y a través de la comunicación es posible que empiece el camino de recuperación. Bueno, Sí. había que El preguntarse doctor por también qué, quería, ¿no? perdón, habiendo hasta hace unos meses secretarios de salud o de salubridad, como se llamaban antes, varones, que seguramente por ahí tuvieron algún problema prostático, a ningún señorón de estos se le ocurrió hacer una campaña, ¿verdad? Esperemos que ahora que hay una secretaria de salud, por alguna razón paradójica, ahora sí se implante y se modifiquen sustancialmente las características de la prevención en estos casos. Creo que quería Bueno, también lo que dar yo una quisiera decirle a la conclusión, señora como contestación a su pregunta es que cómo puede hacerle la familia para hacer que el hombre de la familia vaya a hacerse los exámenes. Es muy fácil. Simple y sencillamente demostrándole que las mujeres lo hacen, ¿por qué no lo va a hacer el hombre? Si las mujeres están plenamente convencidas de que la mejor manera de detectar el cáncer cervicuterino a tiempo es haciéndose los exámenes periódicamente, el hombre debe hacer lo mismo. Y que se le quite el atavismo de que el machismo es la causa de que no se hagan los exámenes. Bueno, Nos vamos, doctor. vamos a darle las gracias a las personas que nos hicieron favor de estar aquí en el estudio, por su participación, por su atención y por su comprensión. Y desde luego a estos médicos especialistas verdaderamente de un nivel excepcional que el día de hoy hicieron de este programa algo que es todo un privilegio. Muchísimas gracias a todos y nosotros nos vamos. Gracias. Muchas gracias.